Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase de Educación para la Ciudadanía. La vez anterior estuvimos analizando lo que fue todo lo relacionado con los derechos humanos. En esta clase vamos a ver un tema también muy importante y es acerca de la democracia. ¿Qué es democracia? ¿Cuáles son sus características y cómo como país fomentamos a que nuestro Ecuador sea un país democrático? Permítanme compartir pantalla, por favor, sin olvidar que este video está siendo grabado y va a ser subido a la plataforma. Ahora, ¿qué es democracia? Bueno, revisando un poco la etimología de esta palabra, se dice que viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. Y bueno, uniendo estas dos palabras, tenemos ahí que la democracia tiene un significado connotante para nosotros, que es el gobierno del pueblo. Y bueno, se refiere a un sistema de gobierno que permite que todo ciudadano, toda persona que nazca en un país pueda expresar su opinión y también, por supuesto, ser escuchados. En una democracia, todas las personas tienen derecho a elegir a su representante. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través del voto, que es un derecho que estaremos también viendo, analizando en esta clase. Y aquí no hay discriminación de sexo, de color de piel, de religión o también de país de procedencia. Porque vemos que si nosotros vivimos en un país, estamos siendo residentes en un país que no es el nuestro, también tenemos derecho a poder ejercer el voto, como veremos también más adelante. Ahora, ¿cuáles son las características de un sistema democrático? Vamos a analizar qué características se necesita para que un sistema político, un sistema de gobierno, esté ejerciendo de una forma correcta lo que es la democracia. Uy, hace calor. Primero, tiene que tener existencia en la Constitución. En todo país democráticamente debe haber una Constitución, la cual debe estar escrita. ¿Y qué se basa la Constitución? Bueno, son leyes o reglas fundamentales que regulan, que guían la vida de todas las personas dentro de un Estado o una sociedad. Nosotros tenemos una Constitución y todas las leyes están establecidas en la misma. Esa es una característica de un sistema democrático, el cual nosotros lo vivimos. También otra característica es que el pueblo pueda participar en lo que es la política. Y es algo muy importante, ya que esta es una de las características más relevantes de la democracia, que todo ciudadano pueda tener participación popular dentro de la política. Cualquier sistema de carácter democrático que no aliente o que no dé la oportunidad a las personas de participar en decisiones de aspectos políticos del gobierno no se considera que es un sistema democrático. Y existen algunos países que no lo hacen. Y ahí vemos lo que es cuando es un sistema autoritario y que puede llevar al comunismo, que los gobiernos toman sus decisiones sin consultar al pueblo. Entonces, vemos que un sistema democrático permite que sus ciudadanos participen en la política. La siguiente característica de un sistema democrático es la existencia de partidos políticos. Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos existen aquí en nuestro país? Bueno, si nos podemos investigar, existen bastantes sistemas políticos, partidos políticos que se encuentran aquí en nuestro país. En otros países vemos que hay bandos, ¿no? Dos bandos y se centran su
Su sistema en solamente dos opciones. Por ejemplo, nombrando lo que es los Estados Unidos, existen dos bandos políticos que son demócratas y republicanos. Son dos grandes partidos políticos, ¿no? Poseen filosofías e ideas muy diferentes acerca de los gobiernos. Por ejemplo, la ideología demócrata defiende una mayor intervención del Estado en la economía. Mantiene una filosofía más progresista y de izquierda. En cambio, la ideología republicana apuesta por una menor actuación del Estado, por la reducción de impuestos y el gasto público, y sus políticas son más conservadoras. Y en nuestro país no tenemos esas dos opciones, tenemos muchas opciones. Y por eso se dice que un partido político es la unión de personas afines a una idea política. Estas se unen para intentar tomar el poder acudiendo al sistema electoral mediante su promoción de partido, y pues aquí los votantes son los que eligen al partido que más les parece tiene ideas que puedan llevar al país a ser un lugar mejor para vivir. Y para que un Estado sea democrático, siempre debe haber más de un solo partido político. Es por eso, como se mencionó, ¿no? En Estados Unidos existen dos grandes bandos. En nuestro país existen algunos. Hay que dar de tarea de investigación de cuántos partidos políticos tenemos actualmente en nuestro país. Entonces, la existencia de partidos políticos también es parte de una característica democrática dentro de un Estado. También otra característica son las elecciones de forma periódica. La periodicidad en las elecciones asegura que cualquier poder político que se encuentra gobernando no se concentre en una sola mano. Y ahí vemos otro ejemplo. En los Estados Unidos de América o en España y también en muchos otros países, el presidente es elegido indirectamente por un periodo de 4 años, con un límite de periodos consecutivos prefijados en sus constituciones. ¿Cuánto tiempo tiene el presidente en el Ecuador de gobierno? Ahí también está otra pregunta. Bueno, como sabemos, el periodo de presidencia es de 4 años. Este también es una característica de que un gobierno, de que un Estado sea democrático. La siguiente es que también debe haber separación de poderes. La separación de poderes significa que todos los poderes políticos que se encuentran dentro de un país democráticamente hablando no se concentran en una sola mano. No hay ahí un totalitarismo, ¿no? de ser el que decide todo, sino que están en bandos separados. En nuestro país se lleva a cabo esto también, ¿no? Y también se menciona que una característica de lo que es la democracia es que debe haber igualdad ante la ley. Existe igualdad cuando se asegura, el Estado asegura que ninguna clase de ciudadano pueda estar encima de la ley. Nadie puede estar sobre la ley. Y esta pues se debe a que la ley ocupa el primer lugar delante de todo lo que rige un Estado democráticamente hablando. Y aquí también, ¿no? La ley rige que una persona deba o no ser castigada por acciones delictivas. Y como vimos en el capítulo primero, ¿no? Dentro de una democracia debe existir el respeto a los derechos humanos fundamentales. Y estos derechos son una característica intrínseca al Estado democrático. Y como se vio, ¿no? En la primera clase, estos derechos son inalineables e inmutables. Es decir, se le otorgan a todo ciudadano, a todo ser humano, desde el momento que uno nace de manera igualitaria. Y aquí es la importancia, ¿no? De poder conocer cuáles son nuestros derechos como ciudadanos.
que ya revisamos en la lección anterior. Entonces, estas son las características y haciendo un poco un resumen de un sistema democrático. Recordemos que existen dentro de la Constitución, también el pueblo tiene una participación activa en lo que es la política y todos los partidos políticos dentro del país. También, obviamente, existen partidos políticos que ofrecen sus propuestas para que las personas voten por ellas. También se dice que otra característica es que debe haber elecciones periódicas. Un gobierno que no hace esto, pues no está fomentando la democracia dentro de un país. Y conocemos, ¿no? Gobiernos que han estado 5, 10, 15 años dentro de lo que es el sistema político y no permiten elecciones periódicas. Y esto ya bueno, viene y da paso a lo que es el comunismo. También vimos que debe haber separación de poderes y que no se concentre en una sola mano. También vimos que la democracia, otra de las características, es que debe haber igualdad ante la ley. La ley es igual para todos. Y finalmente, no menos importante, vimos que los derechos fundamentales son intrínsecos dentro de todo Estado democrático. Ahora, ¿qué tipos de democracia tenemos? Existen algunos tipos de democracia, pero vamos a enfocarnos lo que es directamente en nuestro país. Y aquí el Consejo Nacional Electoral ha regulado los tipos de democracia que tenemos aquí, obviamente basado en la Constitución. Primero es el sistema democrático representativo. ¿Qué significa esto? ¿O cuál es el mecanismo que lleva a un sistema democrático representativo? Pues el voto. El voto es obligatorio para todos los ecuatorianos. Ya vamos a ver más al detalle desde qué edad se vota y hasta qué edad uno puede votar o sufragar. La democracia de tipo directa, en el mecanismo, tiene aquí tres opciones o tres aristas. Lo que es la consulta popular, lo que es la revocatoria del mandato y también todos los enfoques de iniciativa popular. Y en nuestro país, últimamente, ahora último, se llevó una consulta popular, ¿verdad? Aquí el pueblo ejerce la democracia de forma directa. También en nuestro país hemos tenido revocatorias de mandato. ¿Por qué? Por la presión del pueblo que no se están ejecutando de forma correcta las disposiciones tanto del Ejecutivo, ¿no? como de la Asamblea Constitucional. Y aquí nuestro país ha sido también eh, ahí, tiene eh, como un background o tiene una historia, ¿no? En lo que es el revocar mandatos, ¿no? ¿Cuántos presidentes hemos revocado en las calles? Ahí está otra tarea para que también se pueda investigar. Y todo esto, por supuesto, se lleva a cabo por iniciativa popular. Hay muchos movimientos populares que llevan todos estos mecanismos para poder llegar a una consulta y también, obvio, a lo que es la revocatoria de algún mandatario. Y por último tenemos lo que es la democracia comunitaria y el mecanismo es a través de cabildos y de asambleas. En nuestro país existe, ¿no? una asamblea constituyente que es la que toma decisiones, el presidente las presenta y la asamblea toma decisiones. Dentro de esta asamblea hay diversos bandos políticos. La mayoría es la que tiene ahí, como se puede decir, la sartén por el mango para poder dar paso, sí o no, a alguna propuesta que viene del presidente. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el ejercicio ciudadano. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos? Bueno, un derecho obligatorio que tenemos como ciudadanos y va conectado a lo que es la democracia es la participación, ¿no? en el modelo democrático que tenemos en nuestro país.
Y aquí expresamos nuestra voluntad a través de los mecanismos que la Constitución nos da. Y aquí es algo muy importante el sufragio universal y el derecho al voto. Y ahí se hacía otra pregunta, ¿no? Anteriormente, ¿desde qué edad es obligatorio votar para los ecuatorianos? Algunos dicen que desde los 16, otros de los 18 años. ¿Y hasta qué edad se sufraga o se vota? Otros dicen, algunos dicen hasta los 60, otros dicen hasta los 65. Y bueno, aquí hay dos tipos de voto. El primero es el voto facultativo, que va, es decir, no obligatorio, que va para jóvenes de 16, entre 16 y 17 años de edad. Este voto es facultativo y el voto obligatorio ocurre para todos los ecuatorianos a partir desde los 18 años. Es un voto obligatorio. ¿Hasta qué edad se vota obligatoriamente? Bueno, entre 64 y 65 años es el voto obligatorio. Luego, las personas que tengan más de 65 años, esto ya se convierte en un voto facultativo. Es decir, no es obligación que la persona mayor de 65 años se presente a votar, a sufragar. Tiene ahí, puede tener, hay muchas personas que votan hasta los 70, 80 años, ¿no? Porque ellos consideran un derecho, un deber para con su país el ejercer el voto hasta que se muera. También los ecuatorianos que viven al exterior tienen su derecho a sufragar. En otros países, el día de las elecciones, se concentra el sistema de votación en las embajadas, en todo el mundo. Y también en este grupo, dentro de lo que es la obligación, están incluidas los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad, los analfabetos e incluso las personas privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria ejecutorial. Ahí ellos también tienen facultad y obligación de votar. También extranjeros con 16 años de edad que estén residiendo legalmente en nuestro país por al menos 5 años y que estén inscritos en el registro electoral, también pueden hacer ejercicio al voto. Hay muchas personas que están residiendo en nuestro país ya más de 5 años. Si ellos están inscritos en el registro electoral, pueden también hacer derecho al voto. Ahora, es importante el conocer, ¿no? Que el voto es una manifestación individual y colectiva que permite la participación y la integración de los órganos de gobierno. Y aquí tenemos cuatro características del voto. El voto se dice que es universal porque es un derecho que le corresponde en este caso a todos los ciudadanos ecuatorianos mayores de 16 años como voto facultativo y mayores de 18 años ya con como algo obligatorio. Y también se revisó que este derecho es para todos, ¿no? Independientemente de su raza, de su sexo, sus creencias religiosas o su condición social. Por eso es llamado universal. También se dice que el voto es igual. ¿Por qué? Porque es igual para toda ciudadano o ciudadana que vive o reside en un país. Y aquí es una persona, un voto. Un, un, un ciudadano, un voto. Es igualitario para todos. No hay discriminación. Es secreto. ¿Por qué? Porque nadie puede influir en el voto de una persona. Por eso se dice que el voto es secreto y también es obligatorio, puesto que votar no es solo un derecho, es un deber que tenemos todos como ciudadanos. Y así hemos concluido con lo que es la clase del día de hoy y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Sobre lo que es la democracia. ¿Qué era democracia? Bueno, veíamos que democracia es
tiene como significado que es el gobierno del pueblo. Y este se refiere al sistema de gobierno que permite que nosotros como ciudadanos seamos escuchados y también podamos dar nuestra opinión. También que tenemos derecho a elegir a nuestros representantes mediante el voto. Se vio también características de un sistema democrático y también se analizó los tipos de democracia que tenemos aquí en nuestro país: la representativa, la directa y la comunitaria. Y finalmente, revisamos una característica de lo que es la democracia y el ejercicio que tenemos como ciudadanos. Y aquí hicimos mucho énfasis en lo que es el voto electoral como una manifestación para poder participar en la integración de los órganos de gobiernos. Algo muy importante que también nosotros tenemos como ciudadanos es nuestros derechos y los valores que tenemos como ciudadanos. En la próxima clase vamos a revisar más al detalle acerca de los valores ciudadanos y cómo esto puede influir en la forma en la que vivimos en nuestro país. No olviden, queridos estudiantes, el poder realizar el taller que se subirá inmediatamente después de publicar la clase el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase.